Bien, buen día muchachos. Vamos a dar la explicación de cómo trabajar con las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Primero recordemos las características de un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que consta de un ángulo de 90 grados. Y también que en estos triángulos el lado que está enfrente de ese ángulo de 90 pues se llama hipotenusa y los otros dos son catetos. Para las funciones trigonométricas ya voy a tener que identificar esos catetos como opuesto o adyacente. Trabajemos con este ejemplo. Primero observamos que tenemos dos lados del triángulo. Tengo la hipotenusa porque está enfrente del 90 y tengo uno de los catetos. Entonces, para encontrar el cateto que nos falta, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Ya lo vimos en la primera unidad. Está muy sencillo. Voy a elevar al cuadrado los dos lados que conocemos, en este caso la hipotenusa, y como voy a encontrar un cateto, le voy a restar el cateto que conocemos. Los valores son 13 y 12, los elevamos al cuadrado, ahí tenemos los resultados, 169 menos 144. Nos quedó 25 la resta, y sacamos raíz para saber el valor del cateto que nos faltaba, que es un 5 entonces. Ese cateto está posicionado aquí, ¿verdad? Ahora vamos a identificarlo. La hipotenusa ya habíamos dicho que es 13, es el que está enfrente del ángulo de 90. ¿Y cómo voy a saber si es cateto opuesto o adyacente el que encontré? El que encontré, como voy a trabajar con el ángulo A que está posicionado aquí, el que está enfrente es el opuesto. Este que está enfrente es opuesto. Entonces el que encontré viene siendo el cateto opuesto 5. Y el que teníamos que forma parte del ángulo A, entonces es el cateto adyacente, que es 12. Está enfrente, opuesto. Forma parte del ángulo, adyacente. Ya que tengo esos tres valores, pues ya nada más es cuestión de sustituir esos valores en las funciones trigonométricas que conocemos, que son 6. Ahí está cómo encontramos cada función, cuál es la razón que existe para cada función, cateto opuesto entre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente. Eso ya lo hacemos en base a los valores que identificamos. Sustituimos esos valores y hacemos la división, simplemente ya tengo las 6 funciones. Voy a complementar. Si yo tuviera este triángulo, y voy a trabajar con el ángulo B, entonces el opuesto, ¿dónde está? El opuesto es 12, porque está enfrente del B. Y el adyacente, pues es el 5, no es el 13. ¿Por qué? Porque el 13, pues recuerden que como está enfrente del ángulo de 90, es la hipotenusa. Bueno, entonces los valores me quedarían así. Cateto opuesto 12, adyacente 5 y la hipotenusa 13. En los ejemplos de mecanización que usted va a resolver, ya viene ahí, en este caso, en el primero, los tres lados. Como voy a trabajar con el ángulo B, ahí me está poniendo que debo trabajar con el ángulo B, por eso el opuesto es 6, porque está enfrente del ángulo B 6. ¿Quién es la hipotenusa? ¿El 10 o el 8? Pues el que está enfrente del ángulo de 90, que es 10. Ahí pondríamos que la hipotenusa es 10. Y el adyacente, pues es el otro cateto que forma parte del ángulo, con la hipotenusa que es 8. Ya una vez teniendo esos tres valores identificados, es nada más cuestión de sustituir en la razón de cada función. Sustituimos los valores que identifica ahí arriba y ya tenemos las 6 funciones trigonométricas. Dividimos, ¿verdad? Y encontramos el valor de las 6 funciones trigonométricas. En el segundo ejemplo de mecanización, tengo un triángulo. Me falta un lado de ese triángulo, rectángulo. Es exactamente el mismo procedimiento que yo apliqué en el ejemplo cuando me faltaba uno de los catetos. Voy a tener que elevar al cuadrado la hipotenusa, que es 5, y el cateto que conocemos que es 3 lo elevamos al cuadrado y restamos y ya encontramos el valor de ese cateto. Y es igual que este ejemplo que hicimos acá. Como voy a trabajar con el ángulo A ahí, ¿quién será el opuesto? Pues el valor que encontré ahí. Como está este valor que voy a encontrar, va a ser el cateto opuesto. El de hipotenusa es 5 y el cateto adyacente es 3. Y luego ya nuevamente sacaríamos las 6 funciones con esos valores, pero igual que lo hicimos en el ejemplo que explicamos. Bueno, pues espero haya quedado más o menos claro. Nos vemos pronto, cuídense, quédense en casa.